Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos a usar la función de despliegue de calidad. Tú habrás escuchado seguramente sobre las herramientas gerenciales y las herramientas de diseño. Pues bien, una de estas es la función de despliegue de calidad. Aunque existen muchos modelos de funciones de despliegue de calidad, uno de ellos, y es el más usado, es la casa de la calidad. Así que nos centraremos en este video. ¿Qué es la casa de la calidad? Es una herramienta en la que puedes abordar la calidad de las cosas que te van a pedir, es decir, algún producto, algún servicio, algún proceso, alguna estrategia o cualquiera de ellas que un usuario necesite, alguna población, puede ser alguna persona, alguna empresa o cualquier otra cosa, y tú vas a modelar eh, con tus conocimientos en cierta área, cómo vas a solucionar esas necesidades y esa calidad. Bien, la estructura general del QFD viene a ser una estructura en forma de casa de 6 partes. En la primera, que puedes ver acá, ves qué quiere o qué necesita el usuario. En esta, tú vas a ir hacia el público, las personas que van a ser tus usuarios, y vas a preguntarles qué necesitan o cuál es la percepción de calidad que tienen ellos sobre cierto producto o aquello que tú estás diseñando. Luego, tú harás, con base en esa población y en eso que te han dicho, un análisis de esos qué. Y eso se hace con un benchmarking. Lo que tú vas a hacer es analizar tus competidores en función de esos parámetros de calidad o los que te ha dado tu población y como tú lo haces en este momento. Si se trata de un producto nuevo, entonces tendrás que analizar cuáles son las cosas que más le interesan al usuario. Luego vendrás en una tercera parte que son los comos. Los comos son esos parámetros de ingeniería o de diseño o de gerencia o de cualquier otro campo del conocimiento que tú puedas manejar. Esos parámetros decidirán cómo vas a solucionar las necesidades que te han dado, es decir, cómo vas a solucionar los qué. Esta parte debe ser muy analizada y puesta con cuidado porque depende de ello lo que tú vayas a diseñar luego. Así, también tendrás una relación entre los comos, que es la parte superior de la casa o del techo, como suele llamarse, donde tú vas a analizar el hecho de optimizar o de darle preponderancia a alguno de los comos, cómo afecta a los otros parámetros. Luego vendrás a mirar la relación entre los qué y los cómo, la parte más importante tal vez de este proceso, en donde te das cuenta si aquello que planteaste como cosas manejables, manipulables por tu campo de conocimiento, pueden o no solucionar los qués, los parámetros de calidad. Entonces, tú harás una relación entre los qué y los cómo para saber si esto ocurre. Si no ocurre, será necesario entonces cambiar alguno de los cómo. Luego, finalmente, viene una sexta etapa que es llamada también el piso de la casa de la calidad, que es el análisis de los cómo. Se hace una ponderación, básicamente, sobre la relación entre los cómo, la relación entre los qué y los cómo y una ponderación que la misma población le había dado a sus parámetros de calidad, es decir, cuáles de ellos eran más importantes. Bien, aunque tú puedes construir esta casa de calidad, existen muchas matrices plantillas ya diseñadas, como la que ofrece la misma página de la función de despliegue de calidad QFD Online, en la que puedes analizar las cosas de una manera más automática. Vamos a ver una primera. Esta es una casa de calidad sencilla, pequeña, en la que se analizan las cosas básicas de algún proyecto pequeño. Para este caso vamos a analizar en efecto un ejemplo sencillo. Supongamos que a ti te han encargado diseñar o crear un nuevo automóvil. Entonces, tú vas a ir hacia donde están las personas que les interesa comprar un automóvil y les preguntarás qué les interesa. Luego analizarás esos datos.
Por ejemplo, vamos a suponer que tú hiciste una encuesta con muchas personas y te dieron ciertos parámetros. Por ejemplo, te dijeron que necesitan que el carro sea rápido. Es lo más usual. Luego también te habrán dicho que puede ser que el auto sea resistente, es decir, que tenga buenos materiales, todo lo demás. También te habrán podido decir que necesitan que el auto sea económico, que sea barato. Podrían decirte que necesitan que el auto sea lindo, es decir, que tenga un buen diseño, que sea agradable a la vista. Podrían decirte que necesitan un carro familiar o cualquier otra cosa por el estilo y entonces necesitarán que el auto tenga mucho espacio. Vamos a escribir espacioso. Podría otra persona decirte que en realidad lo que quiere es un auto para ir por carreteras eh, duras, por carreteras de aventura. Entonces necesitará un auto que pues pueda lidiar con esas carreteras, ¿no? Puede ser un auto aventurero. Pueden decirte que sea un auto fácil de manejar. Es una costumbre últimamente que los autos sean en realidad cada vez más automáticos. Bien podrían decirte cosas menos trascendentales como que el auto sea bajo o que tenga un color en especial, digamos que sea rojo. En esta etapa en realidad no importa qué es lo que te dicen. Tú aceptas todos los parámetros de calidad que te digan sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente suele decirte. La gente no sabe qué parámetros son los importantes en un producto, pero quieren algunas cosas de calidad porque ese es su gusto. Puede también ser algo parecido, puede darse algo parecido en otras estrategias, no solo en producto, sino por ejemplo en planes gerenciales o en la formulación de algún proceso. Puede pasar que la persona que necesita el proceso no lo conoce y por tanto puede darte parámetros de calidad que no esperas. No hay ningún problema. Esto se recibe, se analiza luego y pues eventualmente pueden eliminarse algunas de las características si nos damos cuenta que en realidad el público no espera tanto de ese parámetro. Bien, tienes acá una de las cosas importantes, que es la ponderación que le da el público a los parámetros de calidad. Aunque ya te dieron algunos, es importante que conozcas qué les interesa más y qué no. Hay diferentes formas de hacerlo. Estadísticamente hablando, puedes tomar todas las encuestas, analizar la media, analizar la moda y luego hacer todo un proceso. O puedes hacer algo sencillo como sencillamente tomar la frecuencia, es decir, cuántas personas te dijeron que necesitan un auto rápido, un auto resistente o cualquier otra cosa por lo demás. Vamos a hacer eso. Vamos a suponer que de una cantidad de personas que tú consultaste, 10 te dijeron que necesitan que el auto sea rápido. Luego, unas 4 te dijeron que necesita que sea resistente. Vamos a pensar que 7 personas dijeron que era barato, que 12 personas les interesa más lo bonito que lo demás y te dijeron que necesitaban un buen diseño. Solamente 3 personas, por ejemplo, dijeron que necesitaba que fuera espacioso. Eh, Tal vez 4 dijeron que necesitaban que fuera aventurero. A 7 personas pudieron haberle gustado el asunto de la automatización, que sea fácil de manejar. 2 personas dijeron que les gustaría que fuera bajo y tal vez solo una quisiera un color en especial. Bien, con esto tú ya tienes un peso relativo, una cantidad, una importancia dentro de los intereses de las personas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el 24% de las personas quieren un buen diseño. Es tal vez lo más importante entre la población que tú consultaste. Luego, otro 20% quiere que sea rápido, un 14% quiere que sea fácil de manejar y otro 14% quiere que sea barato.
Tal vez son las cosas más importantes que tú ves ahí. Luego vendrás a ver que un 8% quiere que sea aventurero. Las características más básicas tal vez no son del interés de todo el mundo, como algo que sea bajo o que sea de un color específico. No a todo el mundo le interesa que el auto sea completamente resistente. Y por cosas como esas, tú analizas entonces cuál es tu mercado objetivo. Tienes que analizar también la, cuál es la población que consultaste. Por estas características que vemos acá, es muy posible que se haya tratado de una población joven, porque les interesan los autos rápidos, bonitos, eh, relativamente baratos. Entonces puedes pensar, y si tu encuesta lo confirma, que es una población joven, entonces tendrás que enfocarte en esa población. Con esto ya podemos entonces ir a un análisis del mercado. Bien, te fijas que el análisis de competitivo puede darse con nuestra compañía, es decir, con el producto o con la empresa que en este momento tú estás trabajando y con algunos competidores. Para efectos del ejemplo, sencillamente vamos a pensar que nuestra compañía se llama nuestra compañía, our company. Vamos a pensar en algunos competidores, por ejemplo, Ford, Ferrari, Lamborghini, quizá Nissan y tal vez Chevrolet. Fijas que en realidad necesitas hacer un estudio de mercado con las empresas que afectan a la misma población que tú estás tratando de cumplir esos parámetros de calidad con un auto. Tal vez Chevrolet y Nissan no lo sean del todo, pero tienes que abarcar una parte que cubra los parámetros de calidad. Por ejemplo, uno de ellos es barato y no necesariamente todas las marcas que tenemos acá venden autos baratos. Entonces, también tienes que analizar aquellos que venden autos que aunque no tengan los demás parámetros, sí tengan ese. Bien, con esto podemos hacer una ponderación con cierta escala que tú defines para saber cuáles son las marcas que más cumplen con esos parámetros de calidad. Es decir, vamos a calificar primero que todo nuestro auto y a calificar los diferentes competidores con respecto a los parámetros de calidad que dimos. Por ejemplo, vamos a hacerlo para un parámetro de calidad con todos los competidores. Rápido, nuestro, nuestra compañía está diseñando un nuevo auto, así que no la calificaremos, calificaremos las demás. Por ejemplo, Ford puede ser que haga autos rápidos, como aquellos estilo Ford Fiesta o demás. Entonces vamos a darle en una escala que, por ejemplo, para nosotros va de 0 a 5, donde 0 es lo peor y 5 es lo mejor. Así que vamos a darle un valor intermedio alto. Podemos decir que es un 3. Ferrari hace autos muy rápidos, de manera que puede tener una de las grandes calificaciones. Por ejemplo, 5, que también podemos dárselo a Lamborghini, que hace autos muy, muy rápidos. Nissan, aunque hace autos rápidos, no hace autos deportivos como los hace Ferrari y Lamborghini. Sin embargo, puede hacer autos más rápidos que Ford. Vamos a darle un valor relativamente alto. Y Chevrolet tal vez no lo hace. Entonces vamos a darle un 2. Te vas fijando que hacia la parte derecha se va dando una de las cosas que te va a servir para analizar la, la matriz. Y es una gráfica de los diferentes competidores y sus calificaciones con respecto a los parámetros de calidad. Así, puedes tú saber cuál de ellos está mejor, que está mejor entre ellos, y si calificáramos nuestra compañía con base en un auto ya diseñado, pues con base en este auto también. Bien, entonces vamos a calificar todos los aspectos.
Bien, entonces, teniendo ya toda una calificación, puedes empezar a discutir sobre los parámetros de calidad y tus competidores. Aunque no es tan claro, sí puedes ver algunas cosas inmediatas. Por ejemplo, los últimos dos criterios de calidad, es decir, que sean bajos o que sean rojos los autos, no son en realidad parámetros de calidad necesariamente diseñables. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Todas las compañías pueden hacer autos bajos y autos rojos. Entonces, no es un parámetro de competición y puedes decir por inicio que puedes eliminarlo. Otros parámetros, por ejemplo, pueden ser muy bajos para ciertas compañías. Entonces ves que el Lamborghini en especial tiene algunos de los parámetros mucho más bajos que sus competidores. En este caso estamos hablando de autos aventureros, autos espaciosos y autos baratos. De manera que si tu población tuviera esos parámetros de calidad como prioridades, querría decir que el Lamborghini no es un competidor. ¿Por qué? Porque está muy mal en esos aspectos. Otros aspectos, sin embargo, como los autos rápidos, los autos con buen diseño y los autos fáciles de manejar, son parámetros de calidad que Lamborghini en cambio cumple muy bien. Y si nos fijamos, los autos fáciles de manejar, con buen diseño y rápidos, son las prioridades de tu población, de manera que Lamborghini se convierte en uno de tus competidores principales. Puede decirse lo mismo de Ferrari, aunque Ferrari tiene algunos eh, más bajos, no son tan bajos como los de Lamborghini, mientras que los parámetros de calidad que son tan altos como Lamborghini son igualmente para Ferrari. Así que, como esta está un poco más a la derecha, es decir, un poco mejor, se convierte en tu principal competidor ahora. Y tu segundo principal competidor es justamente Lamborghini. Luego está Nissan. Fíjate que Nissan, al igual que Ford, que son aquellos verdes, están en un lugar medio entre todos los competidores, pero planteado de la misma manera, es decir, están balanceados, aunque sus características no son necesariamente resaltables, sí puede decirse que están en una media en todos sus aspectos. Entonces, en cierto modo, son competidores tuyos, pero no tanto como esperarías en los parámetros de calidad que te pide tu población. Bien, ahora vamos a analizar los cómo. ¿Cómo harás tú para cumplir con estos parámetros de calidad? Aunque en este momento podemos fijarnos en todos los parámetros de calidad, podemos decir que algunos son eliminables. Por ejemplo, estos dos últimos, que ya habíamos mencionado, no son relativamente importantes, podemos eliminarlos por inicio. Vamos a hacerlo. Algunos otros en realidad no son tan importantes, pero vamos a conservarlos por el asunto de la competitividad que existe con algunas otras empresas. Es decir, vale la pena diseñar para cumplir también con esos parámetros de calidad, porque existen diferencias. Luego, ¿qué cosas puedes tú manejar como ingeniero? ¿Cuáles son los aspectos de ingeniería que puedes manejar para llegar a construir autos rápidos, resistentes, baratos, como en diseño, espaciosos, aventureros o fáciles de manejar? Bien, pues uno de los aspectos es claramente un buen motor. Eh, una aclaración antes de continuar. Esta calificación que tú has dado acá en el análisis competitivo debe basarse en alguna base teórica que te lo demuestre, aunque podrías hacerlo de una manera rápida, empírica, se trataría de una aproximación, pero cuanto más riguroso seas en hacer esa calificación, pues mejores resultados vas a tener. Lo menciono porque posteriormente se hará una calificación también en función de todos estos parámetros y
sugerencia va a ser la misma. Aunque puedes hacerlo de una manera rápida, se recomienda que sea con la mayor cantidad de argumentos posibles. Bien, continuamos. En gran parte del diseño de un auto está en qué materiales usas. Y cuando escribimos materiales, acá pues nos referimos a la calidad de los materiales, es decir, que sean los mejores materiales. Bien, eh, en cuanto al, por ejemplo, diseño, podemos hablar de la forma. ¿Qué tipo de forma tiene tu auto? También podemos hablar de la aerodinámica y otros más. Por ejemplo, la automatización. eh, y bueno, vamos a dejarlo así para no alargarlo demasiado. Estos parámetros de calidad tienen, perdón, estos parámetros de ingeniería tienen ciertas relaciones entre ellos. Estas relaciones se tienen en cuenta en el techo de la casa de la calidad, que es esta parte. Para nuestros parámetros de ingeniería podemos hacer cierto tipo de análisis. Bien, vamos a agregar un parámetro más que es el peso, que resulta importante en este análisis. Entonces, tú puedes tener un buen motor y eso puede darte mucha fuerza. Pero, por ejemplo, si pensamos en la aerodinámica, la relación entre estos dos es importante. Si tú tienes un motor muy grande, es posible que necesites un espacio muy grande para él y la figura, la forma de, del auto final te arruine la aerodinámica del sistema. Entonces es posible que la relación sea negativa. Es decir, cuando tú mejoras el motor, es posible que la aerodinámica se te arruine. Bien, acá se me olvida una parte, tienes que poner la dirección de la optimización, del desarrollo que quieres hacer para cada uno de los parámetros de ingeniería. Por ejemplo, cuando quieres un buen motor, nos referimos al motor con mayor fuerza. Entonces necesitamos maximizar la fuerza del motor. Los materiales que han de ser de la mejor calidad también se maximizan en cuestión de la resistencia y todo lo demás. La forma en realidad no es un parámetro que se maximice o se minimice. En realidad tú tienes que apuntarle a una forma específica que te cumpla con todo lo demás. Entonces suelen usarse como parámetros target para dar en el blanco. La aerodinámica, pues claramente debe ser una dirección de maximización. Entre mejor sea la aerodinámica, pues mucho mejor. Al igual que la optimización, perdón, la automatización. Necesita la mayor cantidad de automatización. ¿Para qué? Para que sea fácil de manejar, que es uno de los parámetros de calidad que tú tienes dentro de lo que te han dado. Bien, y en cuestión del peso, pues claramente una de las cosas que se necesita es el menor peso para que el auto sea lo más rápido, también lo más barato y en cierto modo lo más resistente posible. Esto, estos parámetros tienen ciertas relaciones entre todos. Por ejemplo, unos materiales resistentes y, y pues de menor peso van a contribuir en la aerodinámica del sistema. Entonces es una correlación muy alta. Tal vez medianamente alta, tal vez alta, dependiendo de tu conocimiento sobre el sistema. Por ahora vamos a decir que es medianamente alta. Mientras que sí podemos decir que la forma influye muy bien en la aerodinámica. Entonces acá hay una aclaración. Solamente tú analizas la dirección de del desarrollo. Es decir, por ejemplo, la mejora de la calidad de los materiales, ¿cómo está correlacionada en la mejora de la aerodinámica? ¿Por qué? Porque las dos son direcciones de maximización. Pero, por ejemplo, la mejora de un motor
significaría el aumento del peso, lo que va en contra de la dirección que nosotros necesitamos en el parámetro de ingeniería del peso. Esto quiere decir que la correlación entre estos dos, entre un buen motor y el peso, sea posiblemente muy negativa. ¿Ok? Esto puede hacerse para todas las correlaciones que existan, si existen. No es necesariamente una obligación que haya una correlación entre todos los parámetros de calidad. Perdón, los parámetros de ingeniería. Bien, ahora pasamos a la quinta etapa del proceso, que es la relación entre los cómo y los qué. Acá tenemos tres correlaciones. Fuertemente correlacionada, medianamente relacionada y débilmente relacionada, o sencillamente no se relacionan. Entonces, por ejemplo, un buen motor hace que tu auto sea rápido o no. Eh, Claramente hace que sí, que lo sea, tenga una aceleración grande, entonces vamos a asignarle un valor grande, un valor fuerte. En este momento aparece un valor eh, en la primera columna de la fila de ese parámetro de calidad. Este valor 9 corresponde justamente a este símbolo. Los otros símbolos que existen entonces tienen valores asignados. ¿Esto para qué? Para hacer una ponderación después. Para este caso, 9 se suele asignar a los valores fuertemente relacionados, a los valores medios se le asigna un valor de 3, a los valores débiles se les asigna un valor de 1 y cuando no está relacionado sencillamente es 0. Bien, podemos continuar. Un buen motor hace que un auto sea resistente, no necesariamente, entonces podemos dejarlo sin una correlación. Sin embargo, un buen motor sí contribuye a que sea barato, pero en la dirección contraria. Aún así, debemos ponerlo como una correlación porque resulta importante. Bien, bueno, aunque podemos darle una correlación mediana. El asunto del diseño tampoco lo hace una relación fuerte, igual que en el espacio, eh, pero pues en el asunto de un auto resistente, tal vez sí exista una correlación, no muy alta, pero puede existir. Y como que sea fácil de manejar, tal vez no. Cuando estos valores siguen en rojo, quieren decir que no hay una correlación hasta el momento entre los parámetros de calidad que se le han fijado y los parámetros de ingeniería que se han fijado y los parámetros de calidad que se han fijado. Lo que quiere decir que ese parámetro de calidad no se está cumpliendo y tienes que ser muy cuidadoso en este aspecto. Bien, vamos a continuar haciendo todos las demás relaciones. Bien, entonces, teniendo ya todas las correlaciones posibles dentro de los cómo y los qué, podemos pasar a la sexta parte. Aquí veo necesario recalcar nuevamente que estas correlaciones deben hacerse con la mayor cantidad de argumentos posibles. Aunque aquí se hacen para efectos de un ejemplo de una manera rápida, sí vale la pena siempre sentarse si es necesario hacer cálculos o algún tipo de análisis previo para analizar cuál es la correlación más adecuada, cuál es la relación debida para los tipos de parámetros. Bien, es, esta parte, que ya es la final para esta casa de calidad, se convierte entonces en el piso de la casa. Tendremos, para efectos del posterior análisis, eh, la posibilidad de insertar en este caso los parámetros o los objetivos o ciertos valores límites de ese parámetro de ingeniería o el cómo. Por ejemplo, entonces, para los materiales podemos tener un valor.
Sin embargo, no se suele poner nombres o tipos de materiales en esos límites porque se suelen más bien evaluar en términos de los números. Por ejemplo, el peso, sí podemos conocerlo ya, y cuando hablamos de un valor límite, nos referimos al valor límite en la optimización. Entonces, para nuestro caso, ¿cuál es el menor valor posible dentro de los pesos de los autos? Estos normalmente pueden variar mucho, pero se considera, por ejemplo, entre un poco más de una tonelada o los 800 kilos, eh, podemos manejar ese valor, 800 kilogramos. Luego, vemos la dificultad de lograr esa optimización. Para nuestro caso en el que estamos trabajando, ¿qué tan fácil o qué tan difícil sería lograr hacer un auto de 800 kilos? Es realmente difícil. Entonces, vamos a darle un valor en la escala que ya se nos eh, provee acá, que es de 0 a 10, donde 0 es lo más fácil y 10 es lo más difícil. Vamos a darle un valor de 9. Luego están los demás parámetros, por ejemplo, la automatización con la tecnología que hay en este momento resulta relativamente fácil, pero no tanto. Démosle un valor de 6. Aquí está la aerodinámica, que también es relativamente fácil, podemos darle un valor de 5. Está la forma, que depende de un diseño completo, también es fácil. Están los materiales, que pueden ser difíciles, vamos a darle un valor de 6. Y un buen motor, que es realmente posible. Entonces, damos un valor de 5. Bien, este es el resumen, este piso de la casa de la calidad es como el resumen de en qué debes enfocarte tú para cumplir con los parámetros de calidad. Entonces, lo que puedes ver es que en los valores relativos están bastante balanceados y solamente hay uno que sobresale entre los demás, que es este y es el asunto de la forma. Cuando tú te enfocas en la forma, además de las correlaciones que pudieras tener con los demás parámetros, es también donde tienes la mayor cantidad de posibilidades de cumplir con los parámetros de calidad que te han pedido. Esto por asuntos del análisis completo que se ha hecho. Luego está entonces el asunto de la aerodinámica y tanto el motor como la automatización. Son todos parámetros que pueden intuirse desde un inicio que se necesitan en un auto con las características que se nos han pedido. Sin embargo, lo que te dice la matriz es en cuál debes enfocarte en especial para cumplir con la mayor posibilidad, con la mayor probabilidad, los parámetros de calidad. Entonces, si queremos nosotros lograr hacer un mejor análisis, lo que se suele hacer es hacer una segunda casa de la calidad. ¿Cómo? Usando estos parámetros de ingeniería como parámetros de calidad. ¿Qué es lo que se hace en una segunda matriz de la calidad? En donde ya están escritos por inicio en una plantilla estos parámetros como ¿qué es? Como parámetros de calidad con ya todo su peso y su peso relativo para hacer una nueva ponderación. Ahora, ¿qué nos interesa? Eh, ¿Cómo hacemos nosotros como eh, diseñadores o como ingenieros para cumplir con estos parámetros como si fueran nuestros parámetros de calidad? Entonces vamos a venir acá y vamos a replantear una cantidad eh, de cómo para cumplir con ello. Por ejemplo, si hablamos de un buen motor, entonces hablaremos de, de los cigüeñales o, por ejemplo, cuál debe ser el método de introducción del combustible, si es inyección o explosión. ¿Qué tipo de materiales nos interesan? Si son materiales nanomateriales
o materiales, por ejemplo, poliméricos, em, qué tipo de formas nos interesan o cuáles deben ser los parámetros de calidad o cualquier otro parámetro más específico ya en términos de estos, ¿qué es? De esta calidad. Y vuelves a hacer todo el análisis, pero solo que esta vez, como ya no se trata de un análisis de mercado, sino un análisis más ingenieril, entonces omitirás la parte del análisis competitivo y te enfocarás en las otras partes de la casa. Entonces tendrás un análisis luego de la correlación entre los comos, una nueva correlación entre los qués y los comos, y finalmente te dirán de todos estos que hicimos un poco más específicos, cuáles de ellos son más importantes en el piso de la casa. Esto puede hacerse tantas veces sea necesario como para llegar a parámetros suficientemente específicos que puedan controlarse o diseñarse de una manera más efectiva. Bien, eh, esto puede lograrse de muchas maneras y es una de las herramientas que se usa más en el diseño de productos. Para este caso, por ejemplo, en un auto. Vamos a ver un ejemplo un poco más salido del diseño de productos para mostrar que la casa de la calidad, una vez entendida, puede salirse del esquema básico para hacerlo un poco más sistemático y extrapolarse a otros campos. Entonces vamos a ver un ejemplo completamente distinto. Para este caso yo ya lo tengo desarrollado. Se trata de un nuevo presidente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se le pidió a la gente que dijera cuáles serían las características de un buen presidente. Bueno, nos dijeron que fuera un presidente bueno, bonito y barato. Así, con cierta importancia. Entonces, nos interesa en especial que sea un buen presidente, que sea bonito tal vez, y que sea barato. Con eso tenemos una importancia relativa en porcentaje y vamos a analizar entonces los competidores. Nuestro candidato en especial va a ser el cerdo. Nuestros competidores serán entonces Santos, Uribe, Adam Levine, Gustavo Petro y Esperanza Gómez. Ellos tienen un análisis competitivo entonces que hemos calificado ya acá de cierta manera. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar un análisis un poco más gráfico por asuntos de la comprensión visual. Bueno, acá en realidad no aparece bien visto, entonces no importa, yo lo tengo acá, donde se ve un poco mejor. Aquí podemos ver entonces que quien cumple mejor con los parámetros es Esperanza Gómez. Quien peor los cumple es Álvaro Uribe. Y quien le sigue es Santos. Tenemos también a Petro en un lugar medio y nuestro candidato Cerdo, que está en un lugar medio alto, justo después de Esperanza Gómez. Así que tenemos solamente una competidora, aunque pudieran existir otros competidores, como por ejemplo Petro y Santos, que tienen algunas ventajas. Luego, sabemos entonces en qué cosas es mejor nuestro competidor. Para nuestro caso, en el asunto es mucho más buena Esperanza Gómez y es mucho más bonita. Entonces, podemos enfocarnos en aquellos parámetros de los comos que nos mejoren esos dos aspectos para lograr alcanzarla a ella o mejorarla, mejorar con respecto a ella. Bien, con estos parámetros y con este análisis vamos a una primera casa de la calidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo hacemos para lograr que nuestro candidato cerdo sea bueno, bonito y barato? Entonces, proponemos algunos cómo.
Por ejemplo, tenemos un buen grupo de asesores. eh, si tenemos un buen grupo de asesores, posiblemente tengamos alguna posibilidad de mejorar la campaña. El asunto de la corrupción, que ya puede verse acá, tenemos un valor límite, ojalá la corrupción fuera cero, y por tanto, pues la dirección es de minimización. Requeriríamos de un presidente que tuviera un buen manejo de masas y pues que estuviera en un buen partido político. Esto del buen partido político también se convierte en algo de dar en el blanco porque no todos los partidos pueden maximizarse, ¿cierto? Por lo tanto, se convierte en un aspecto de dar en el blanco. Tenemos una dirección de optimización, ya la hemos mencionado, una dificultad para nuestro candidato en especial, entonces hemos dado unos valores. Es muy posible conseguir un buen grupo de asesores, tal vez sea muy difícil lograr que no sea corrupto, es relativamente fácil hacer que logre manejar las masas, tal vez, y es relativamente fácil conseguir un buen partido político. Luego hacemos una comparación entre los parámetros, los cómo y los qué, que nos muestra que hay ciertas relaciones importantes y con ello vamos entonces a la parte final en la que se nos muestra que por pesos relativos entonces interesan en especial el manejo de masas y un buen grupo de asesores. Podemos ver de inicio que los valores de dificultad son uno fácil, uno difícil, entonces eso debe tenerse en cuenta en el siguiente análisis. Como no tenemos una conclusión fehaciente en este momento, debemos hacer una segunda casa de la calidad. Sin antes, claro está, dejar de hacer la correlación entre los comos, en donde podemos ver que hay tanto valores negativos como positivos. En especial el de asunto de manejo de masas con la corrupción. Es solo una tendencia en donde puede verse que las personas que mejor manejan las masas suelen tender más a la corrupción. Entonces, mejorar una cosa no significa necesariamente mejorar la otra. En el resto de correlaciones, sí vemos que eh, la optimización de una de las variables va a optimizar las siguientes. Luego, pasando entonces a la casa de la calidad 2, podemos ver que nuestras demandas de calidad son ahora los que eran en la primera casa de la calidad los comos. Entonces se ven acá el grupo de asesores de la corrupción y estos pasan ahora a los qués. Se trata entonces de ahondar un poco más y saber cómo lograríamos nosotros crear un buen grupo de asesores, minimizar la corrupción, aumentar el manejo de masas y lograr un buen partido político para nuestro presidente. En este caso se proponen tres. ¿Cómo? Una parte es la educación, aunque la educación tiene bastantes sentidos, acá lo especificamos como los títulos de educación. Eh, Se nota que tiene unas relaciones relativamente bajas, más bien, con una dirección de optimización, con una dificultad grande. Tal vez sería difícil que nuestro amigo cerdo se educara, pero posible. El número de contactos para este caso también tiene ciertas variables. Tiene una dirección de optimización, una facilidad y un peso. Acá podemos ver dos cosas. Entonces tenemos un tercer cómo, que es el lugar de origen, que resulta difícil porque ya tenemos un candidato y nuestro candidato no puede cambiar de lugar de origen. Entonces resulta difícil manipularlo, manejarlo como un parámetro de estrategia. Por lo tanto, no tiene una relación tampoco, una relación necesaria con los parámetros de calidad. Podría tenerla si fuera una elección libre. Así que vas a ver entonces cuando propones un como de este tipo que va a aparecer un cero en la columna de arriba. Lo que demuestra que
que tu parámetro de estrategia o tu cómo no está contribuyendo en la demanda de calidad, no está ayudando a mejorar la calidad de la estrategia. Por tanto, no es un buen parámetro. Además, puedes ver que el manejo de masas tampoco se está mejorando con los parámetros que tenemos, de manera que necesitas proponer alguno nuevo que por lo menos tenga alguna relación con el manejo de masas. Así pues, vamos tanto a proponer uno nuevo como a cambiar este. En vez del lugar de origen, vamos a proponer que nuestro candidato tenga una buena oratoria. La oratoria, en cambio, sí tiene que ver, no necesariamente con un buen grupo de asesores o con la corrupción, pero sí con el manejo de masas. De hecho, es muy importante. Y también con un buen partido político, posiblemente. Esto hace que en el peso la oratoria justamente se convierta en nuestro parámetro más importante, con un 51% de la importancia, lo que demuestra que estos parámetros, los cómo, deben ser escogidos muy cuidadosamente. Bien, como aún no tenemos una conclusión, tendríamos que hacer una nueva casa de la calidad, no sin antes hacer la relación entre los comos. Acá vemos que en realidad modificar cualquiera de nuestros parámetros de estrategia resulta en una mejora de los demás. Así pues, podemos continuar. Una tercera eh, casa de la calidad, entonces, nos muestra nuestros anteriores comos, como que es. Ahora nos interesa mejorar entonces la educación, el número de contactos y la oratoria de nuestro candidato. ¿Cómo lo haremos? Tratándose de un espacio pequeño de tiempo, podemos pensar en educación relativamente corta, por ejemplo los diplomados. Entonces diremos que debe ser el número mayor de diplomados. Los contactos pueden mejorarse, pueden aumentarse en eventos como cócteles, como aperturas de obra y todo lo demás. También deben ser máximos. Y la oratoria puede mejorarse, por ejemplo, con la lectura. Para este caso, como hemos cambiado uno de los parámetros, entonces se han borrado las relaciones. Vamos a hacerlas. Bien. Esto modifica un poco, pues, los pesos que van a tener este tipo estos comos que hemos propuesto. Aquí se puede ver que entonces la lectura es el parámetro inicial, eh, los eventos le siguen y los diplomados, es decir, la educación, serían el último como en cuestión de la jerarquía que se propone. Así, tendríamos que ver entonces, dado que existen algunos parámetros que son más balanceados que los otros, tendremos que ver la correlación. Acá llegamos entonces a un insight. Todos los parámetros influyen negativamente en los demás. Es decir, por ejemplo, si le decimos a nuestro candidato que asista más a eventos, no tendrá tiempo para asistir a diplomados. Igual que al leer o al leer no podrá asistir a eventos. De manera que estamos enfrente de una disyuntiva y debemos tomar un camino en especial. Así pues, vendríamos a ver que como existen dos de los tres parámetros con mayor importancia, estos son preponderantes, es decir, el número de diplomados no es tan importante para nuestra campaña política y para nuestro presidente, mientras que el número de eventos y la lectura sí resultan estratégicos. Eh, Aunque existe un valor mucho más alto de la lectura, puede verse que la posibilidad de lograr, es decir, la dificultad de lograr este parámetro que son los eventos es muy baja. Es muy fácil lograr que nuestro candidato asista a eventos y al tiempo haga una lectura, aunque la correlación diga que es
negativa. Luego, podemos decirle a nuestro candidato, entonces, cerdo, a leer y asistir a eventos. Bien, esto muestra entonces, ya con un resumen, donde se muestran todos nuestros parámetros desde una casa inicial, en donde se va mostrando qué cosas mejoran las anteriores y en donde llegas al final entonces a cuáles son nuestras prioridades para una campaña para hacer a Cerdo presidente. Así se maneja la casa de la calidad y puede aplicarse a muchos, muchos, muchos más casos. Como ya lo había dicho, no es solamente el diseño de productos, sino también el diseño de procesos, el diseño de estrategias y de todo lo demás. De manera que puedes mejorar muchas más cosas con un buen grupo de diseño. Bien, eso es todo. Nos veremos en un próximo video.